¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Hombres al Borde. Soy César Mendoza y en esta ocasión me acompaña mi colega Ricardo García, a quien quiero saludar, darle la bienvenida. Ricardo, ¿qué tal te pasaste este fin de año? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien aquí. Pues fíjate que bien, de alguna manera pues ya despidiendo al 2020 con tantas cosas, ¿no? que nos trajo y recibiendo el nuevo año que esperemos que venga con toda la actitud. Preparándonos, ¿no? Con todos los aprendizajes que nos dejó el año 2020. Sí, con todo lo que aprendimos. Por supuesto, también saludamos a nuestra audiencia que siempre está al pendiente de nuestros programas y que semana con semana nos está siguiendo muy atentos, muy al pendiente de los temas que aquí discutimos, y a quienes también invitamos a que si tienen alguna sugerencia sobre saber a través de estos comentarios en nuestro video, o posteriormente también vamos a compartir nuestras redes, ¿no? Para que estén en contacto con nosotros y nos puedan hacer llegar sus comentarios. El día de hoy tenemos un programa en donde vamos a abordar un tema muy interesante porque vamos a conversar acerca de la resistencia a los cambios. Hay ocasiones, hay momentos en los que nos vemos frente a situaciones muy complicadas, muy problemáticas. Estamos pasando por algunas experiencias de vida, como acaba de suceder esta cuestión de la pandemia, en la que nos vemos obligados a tener que hacer cambios en nuestra vida, adaptarnos a nuevas condiciones, a nuevos contextos. Y hay personas a las que se nos dificulta un poco enfrentar esta situación y poder llevar a cabo pues todos los ajustes que se necesitan en nuestra vida, en el ámbito mental, ¿no? En nuestras ideas, nuestras creencias y también en nuestros comportamientos. En ese sentido, bueno, vamos a ir abordando ahí varias situaciones, algunas problemáticas, experiencias también personales, y que puedan servir para desencadenar pues toda nuestra discusión de este tema. ¿Qué te parece, Ricardo? No, excelente. Yo creo que es uno de los temas que pegan, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de cambio, a veces nos gustaría que ciertas personas cambiaran, ¿no? Que cierta sociedad, ¿no? Que cierta parte del gobierno cambiara. Pero cuando ya hablan como de la parte de cambiar uno mismo, es como cuando nos mueven, ¿no? Ahí el piso. Yo lo he notado mucho también como con compañeros y amigos y también en cuestiones de trabajo. Es que deberían cambiar tal cosa, ¿no? Cuando es la parte de que se tiene que cambiar uno mismo, tenemos que empezar por nosotros, es donde empieza a moverse todo, ¿no? Como que, híjole, no había pensado que también se empieza por mí. Entonces sí, es un tema muy bueno. Se habla y se dice por ahí que una constante en la vida de cada persona son los cambios. Siempre están sucediendo constantemente algunos cambios en nuestra vida, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en nuestras relaciones, en la sociedad en la que nos encontramos, en donde pues época con época va habiendo cambios en nuestras normas, en nuestras reglas sociales, en las leyes, y pues cada vez nos tenemos que ir también acoplando a estas condiciones. Eso nos habla de qué tan funcionales estamos siendo, además también viéndolo desde una perspectiva pues psicológica. Hay ocasiones en donde tenemos toda la voluntad de cambiar. Por ejemplo, justo ahora que estamos iniciando el año, creo que es la oportunidad en la que muchos buscamos, bueno, ¿qué cambios queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y empezamos ahí con los propósitos de año nuevo y nos planteamos una serie de objetivos que queremos alcanzar y lograr en el transcurso de este año. Y a veces comenzamos muy bien, ¿no? Porque pues, al final de cuentas lo hacemos por nuestra propia voluntad, nuestro interés y nuestro gusto. ¿Qué queremos hacer? Más ejercicio para ponernos acá más buenotes, ¿no? Ándale. Primero adelgazar, ¿no? Ya queremos luego cambiar nuestra alimentación, ¿no? Ándale, y también queremos implementar una nueva dieta para bajar de peso, quizás, ¿no? Para mantenernos estables en cierto peso. La lista es larga, ¿no? Porque de hecho, pues por lo menos se tienen que hacer entre 10, 12 objetivos, ¿no? Lo que sucede después es que pues parece como que lo vamos olvidando, ¿no? Se nos va haciendo pesado el levantarnos todos los días a correr. Empezamos muy animados, ¿no? Los primeros días de enero, pero ya luego poco a poco el cansancio nos vence, el olor también. Luego se nos empiezan a antojar que las garnachitas, ¿no? Las frituras y las cositas ahí las por la pizzas. noche, pues ya empezamos a romper la dieta. Y desafortunadamente pues no logramos cumplir con estos objetivos. Y esto es algo común, ¿no? De tan común que es, pues ya que yo creo que ya ni valdría la pena ponernos ese tipo o plantearnos de esa manera este tipo de objetivos, y más bien quizás es necesario reformularlos y plantearlos de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, eso es un tipo de cambios al que nosotros aceptamos adoptar en nuestra vida por nuestra propia voluntad. Pero hay otros cambios en los que probablemente nos sentimos un poco más forzados a tener que hacerlos y ante los cuales es en donde creo que aparecen un poco más de resistencias. O quizás los mismos, ¿no? Que inicialmente eran por nuestra propia voluntad, pero conforme van siendo o los vamos percibiendo como más pesados,
los vamos percibiendo más difíciles de poder alcanzar, y también como que ahí es cuando se manifiestan de nueva cuenta estas resistencias a continuar manteniéndonos en esa misma dinámica del cambio. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cuál es tu perspectiva, Ricardo? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera la parte de estos propósitos nuevos del año es como bien mencionas, ¿no? Algunas cuestiones de ejercicio, de cambiar de estilo, ¿no? Algún tipo de peinado distinto también. Y efectivamente creo que los cambios más complicados llegan a ser los interiores, ¿no? Los del comportamiento, porque muchas veces es como quiero bajar de peso, ¿no? Quiero hacer ejercicio para ponerme musculoso, pero también luego sigo teniendo los mismos comportamientos, que son de los que me llevo a quejar comúnmente o me llevo a quejar más. A lo mejor si digo, ay, estoy bien gordo, o estoy subido de peso, o es que me siento inútil porque no hago ciertas actividades, o ya este año me voy a poner a leer. Sin embargo, creo que hay muchas cuestiones muy, muy interiores que sí es la que nos resistimos, ¿no? Esa parte del cambio, como la parte de querer comportarnos distintamente o dejar también algunas cosas, porque luego también sucede, ¿no? Como el mayor porcentaje es por la parte física o la parte material, pero no tanto por la cuestión del comportamiento, ¿no? Algo más espiritual, por decirlo de alguna manera. Creo que va por ahí, ¿no? Esa cuestión. Y creo que es lo que más llega a costar, también porque tenemos algunas ideas de que si ya está instaurado, si yo soy así, si así es mi personalidad, pues va a ser bien difícil que lo haga, ¿no? A pesar de que yo vea que no hay buenos resultados. Y en ocasiones hay otros propósitos que están enfocados hacia ciertos hábitos que nosotros consideramos pues que son dañinos quizás para nuestra salud o que no nos favorecen, ¿no? nuestro bienestar, como por ejemplo el fumar o el beber alcohol en exceso y cosas como estas, en donde también nos planteamos inicialmente, y yo creo que con la mejor voluntad de conseguirlo, nos planteamos estos objetivos como dejar de fumar, ¿no? O dejar el alcohol. Y que, bueno, como adultos, a final de cuentas, pues creo que se maneja o se plantea mucho desde, como lo decíamos, desde nuestra propia voluntad, ¿no? El querer dejar este tipo de hábitos. Y es muy posible, o sea, porque también así me lo han planteado algunas personas que sí tengan la suficiente voluntad y la suficiente fuerza para de un momento para otro abandonar por completo ese tipo de hábito, de fumar, por ejemplo, de beber alcohol, y que pues hayan tenido un estilo de vida completamente diferente, ¿no? Quizás más enfocado hacia el trabajo, más enfocado hacia cuestiones académicas o hacia su familia. Pero lo que también es una realidad es que hay personas que no tienen estas herramientas, ¿no? Tanto mentales como psicológicas, que les permitan realmente poderle hacer frente a lo que se va a venir a continuación, porque no es tan sencillo simplemente como dejar el cigarro ya. Sobre todo cuando ha sido parte, ¿no? Durante mucho tiempo de los hábitos de vida, porque inevitablemente pues va a haber en algunas ocasiones donde pues la tentación va a ser mucha y vamos a recaer. Y en ocasiones percibimos esas recaídas como algo catastrófico, como algo desastroso, porque, híjole, no tuve la suficiente fuerza como para vencer esa tentación o ese gusto. Y entonces empiezan a desencadenar a partir de pues, toda una serie también de emociones y de sensaciones vinculadas con la vergüenza, por ejemplo, ¿no? O la culpa por no haber podido tener la suficiente fuerza de voluntad, el no haber cumplido con esa meta. Y entonces nos vamos sintiendo más decepcionados de nosotros mismos, al punto de que, bueno, pues ya nos da igual, nos da lo mismo, ¿no? Porque pues no pude vencer esta tentación, pues ya no lo voy a poder lograr después. Y si ya no lo hice, pues ya mejor lo sigo manteniendo mi hábito de fumar, ¿no? Mi hábito de tomar alcohol en exceso. Y pues ya, o sea, nuevamente volvemos a instaurar como estos mismos hábitos que antes teníamos, pero están presentes esas emociones, ¿no? Esas sensaciones a raíz de que se presentan estas recaídas, que desde algunas perspectivas o desde más bien algunos modelos de intervención en ciertos grupos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, por mencionar uno de ellos, ¿no? Que son como de los más conocidos y los que tienen un poco más de presencia. Creo que se mantiene como esta idea, ¿no? De vencer las recaídas y vencer la tentación y mantenerse constantemente como en esa posición, en esa postura de no recaer, ¿no? Porque las recaídas son algo malo, algo desastroso, pero al final de cuentas pues es algo inevitable, ¿no? Y esa parte de la inevitabilidad creo que es la que habría que considerar y la que se considera justamente desde otras perspectivas, como una perspectiva psicológica, ¿no? Desde la psicoterapia, porque las recaídas, al final de cuentas, es algo que ahí van a estar, pero que se pueden abordar de una manera distinta, ¿no? Como una manera anticipada, que se puedan ir programando y que esto favorezca el sentirnos como más en control de nosotros mismos y decir, bueno, no es cuando quiera
que pase así como que sin pensarlo o de manera espontánea, sino que van a suceder cuando yo decida que pasen, cuando yo decida que sucedan. Y esto, bueno, es desde esta perspectiva, ¿no? Cómo se plantea desde algunos grupos, desde algunas organizaciones que están orientadas, algunos de sus objetivos principalmente en ayudar a las personas a cambiar ese tipo de comportamientos o de conductas. Sí, fíjate, y en esa cuestión creo que es como la parte en donde ya uno hasta lo agarra en un son más cómico, ¿no? En la parte de que, ay, si no lo pude hacer antes, pues ni modo que lo pueda hacer ahora, ¿no? Y seguir justificando esta cuestión de mucha resistencia a tratar de hacer otra vez las cosas, porque ya lo intenté de muchas formas, ya lo hice como de todas las maneras y ni aún así puedo, entonces es bien difícil. Y creo que es como los topes que uno mismo se va poniendo en ese sentido. Y muy importante, ¿no? Lo que mencionas en esta parte de las recaídas, porque pues pasan muchas cosas, ¿no? Desde la parte de la dieta, en donde alguien quiere meterse para bajar de peso y luego que no, que va a ser el rebote, porque es como la recaída, ¿no? En ese ambiente. Y sin embargo, es una cuestión que va a estar siempre, ¿no? O porque igual uno va a dejar de comer ciertas cosas, ciertas grasas, cierto pan, y de repente no llevas tu comida, a lo mejor te toca irte así como si nada, vas a una fiesta, te toca pizza, unos tamales, no sé, y ahí es más bien como la cuestión de cómo tenemos que actuar. Y en la propia familia, ¿no? Llega mamá, llega papá con el panecito, digo, porque una cosa es que nosotros estemos a dieta y otra que toda la familia se ponga a dieta junto con nosotros, ¿no? O sea, sí. Los demás no tienen por qué hacerlo y ellos van a seguir con sus hábitos, ¿no? Van a seguir pidiendo la pizza, llegando con el panecito y pues se antoja. Sí, como no, y es como la cuestión de mucha influencia, ¿no? También la parte social, la cuestión también como de los malos deseos de los conocidos, de que nos vemos en el rebote, o es que ¿para qué? ¿No? ¿Para qué le sigues? Y de todos modos al rato vas a volver a ganar peso, o los que también les llega a dar esa envidia, ¿no? Porque uno está bajando de peso, que es comúnmente, ¿no? Lo que dicen, para que le caigas mal a alguien, baja de peso, ¿no? Y es como la parte de la envidia de que no, yo por eso no como porque es natural en mí esta grasa, o porque en algún momento un doctor me dijo que pues yo me quedara así para no tener problemas de salud que se empeoraran. Y es una cuestión de justificar mucho. Y ahorita que lo mencionas en ese lado, creo que por la parte de los alcohólicos anónimos, por ejemplo, ya cuando es una cuestión como de adicción, llega a ser algo similar, ¿no? ¿Para qué lo dejo si al final de cuentas pues voy a volver a tomar, ¿no? ¿Para qué lo hago si al final de cuentas mis amigos o mis compañeros o mis familiares no lo toman? Entonces es mi círculo y pues ahí me desenvuelvo y pareciera que no hay otra salida. Pareciera que es como la forma como uno va aprendiendo las cosas, los hábitos, y que no es un buen hábito. Creo que es algo muy, muy importante que mencionarlo, y sin embargo es una cuestión que estamos como justificando a cada momento, ¿no? Esta cuestión de no querer hacer algo distinto, porque creo que es como el miedo, ¿no? El miedo a lo distinto, el miedo a que qué puede pasar después. Y en el mejor de los casos, nosotros tomamos la decisión y por nuestra propia voluntad de acudir a estos lugares o aplicar cambios en nuestra vida, ¿no? En nuestros estilos de vida, en nuestros hábitos. Pero hay ocasiones en las que no es por la propia voluntad por la que llegan las personas a ese tipo de lugares, y más bien llegan ahí por la propia familia, ¿no? Que los obligan a acudir, o mintiéndoles con engaños los llevan y al final de cuentas llegan a ese lugar y ahí los dejan, ¿no? Ahorita se me vino a la mente justamente un video que se comparte ahí por las redes sociales de un chico que su madre lo lleva, o sea, con mentiras, ya lo acerca a uno de estos lugares y salen las personas que ahí lo administran y lo sujetan y lo empiezan a meter, ¿no? Y él sale ahí gritando a la mamá, ¿no? Que no lo deje ahí, que ahí lo van a tratar mal, que le van a golpear, que le van y empieza así como a querer convencer a la mamá de que no lo deje, ¿no? Pero pues bueno, la señora ya está convencida y bien decidida, y es definitiva, ¿no? Como esa decisión. Pero al final de cuentas este individuo, ¿no? Este chico que al final dejan ahí, pues no es que esté por su propia voluntad, ¿no? Y entonces tenemos luego esta noción, al menos dentro de nuestro gremio, ¿no? De la psicología, en donde decimos que para que tenga mayor éxito la terapia, pues la persona necesita acudir por su propia voluntad, ¿no? O sea, no tiene que ir forzada, no tiene que ir obligada a tener que hacer algún cambio. Y eso sí, ¿no? Digo, en el mejor de los casos eso sería lo ideal. Sin embargo, lo que también es una realidad es que hay algunas circunstancias muy especiales y muy particulares en donde nos llegan personas que no desean estar en la terapia, que no es su decisión estar ahí, sino que fueron enviadas a lo mejor por algún juez, ¿no? Por ejemplo,
algún tipo que por violencia, por agresión, pues bueno, está como parte, digamos, de la sentencia, pues que tiene que acudir a terapia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo no está ahí por gusto, ¿no? No está ahí por su propia necesidad o que él lo vea así. Y en ese tipo de momentos, circunstancias, pues es necesario también, ¿no? Se recurre a nosotros para poder apoyar y acompañar a esta persona. Y nos enfrentamos muy comúnmente a ese tipo de situaciones, ¿no? Hay una resistencia muy grande a que pueda cambiar, ¿no? A querer hacer un cambio, a admitir que hay la necesidad de hacer algún cambio. Y ahí sí, parte de nuestro trabajo, por supuesto, dentro de esta dinámica de la interacción o de la intervención que estamos llevando, es que lo vayamos guiando, igual sin forzar, pero sí irlo conduciendo para que poco a poco se vaya convenciendo de la necesidad del cambio, pero que al final de cuentas igual surja de él esta necesidad, ¿no? Pero aún así, pues inicialmente nos vamos a enfrentar a ese tipo de resistencia. Sí, no, la cuestión, y muy importante, creo que el hecho de no saberse o no admitir ciertas cosas personales ya nos lleva a una cuestión bien complicada, ¿no? En la parte de que pues la persona así es, así siempre va a ser, no tiene nada, ¿no? Porque es comúnmente lo que llega a pasar. También en lo personal es como llega algún paciente enviado por alguien más, como bien mencionas, y entonces no es una cuestión como de parte del paciente poner de su parte, ¿no? Ya no quiere poner de su parte, entonces es más como por los demás para quedar bien, ¿no? Para dar gusto a los que lo están enviando, que por uno mismo, y ahí empieza una resistencia bien complicada. Yo lo he visto bastante, que pareciera que es como hasta todo es negativo, ¿no? Toda la perspectiva que se llega a mostrar o que se llegue a sacar es una cuestión negativa que no tiene nada de importancia. Y creo que a partir de ahí hay una cuestión que nos mueve demasiado, ¿no? En esos ámbitos. Y bueno, por lo menos en la parte de la terapia, de alguna forma hay ciertas estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Como para que la persona pueda ir abriéndose un poco a poco. Sin embargo, con esto que mencionas también de los alcohólicos anónimos, por ejemplo, de los centros de rehabilitación, que los llevan de a fuerzas, ya no imagino qué le mintió, ¿no? Esta persona que mencionas, ¿cómo se lo llevó con mentiras? A lo mejor le dijo, no, nos vamos a ir a Disneylandia, ¿no? Y tómala. Lo meten a un centro, ¿no? Y ahí te quedas. Yo creo que también es una cuestión muy agresiva, ¿no? De parte de los familiares. Entiendo que a lo mejor la persona tiene un grave problema que le está afectando física y emocionalmente y también a sus alrededores, ¿no? Pues, su familia, sus hijos, los amigos, todo está como siendo muy caótico, aparte de la cuestión física, ¿no? Que es como toda esta cuestión de algún tipo de drogas que esté consumiendo que lo estén como deteriorando muchísimo. Pero creo que una parte para poder hacerlo como ya de manera muy agresiva o como para estar tapando eso, ¿no? Mentirle para llevarlo a algún lugar, creo que es todavía más complicado, ¿no? Más no querer hacer ese cambio, no querer hacer una modificación. A mí me parece comprensible hasta cierto punto porque pues obviamente que la familia está preocupada, ¿no? Por su hijo, por su hermano, por su padre, que está quizás deteriorando su estado de salud por consumir alcohol en exceso o alguna droga en exceso. Y también la realidad es que cuando uno se encuentra en esos estados, pues tampoco tiene la capacidad por completo de poder tomar decisiones. Y cuando esto ya está afectando la cuestión personal y además las relaciones al interior de la familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, pues evidentemente es que hay que hacer algo, ¿no? Así se lo plantea la familia, o sea, hay que hacer algo, no podemos esperar hasta que esta persona tome la decisión por su propia voluntad, porque si lo dejamos, pues igual y nunca lo hace y termina por causarse algún daño pues mucho más fuerte, ¿no? Así mismo. Es más complicado. Entonces, sí, quizás se puede llegar a ese punto en el que la familia tome esta determinación, esta decisión, siempre obviamente anticipándole a la persona, ¿no? Diciéndole, bueno, mira, ya lo has intentado varias veces por tu propia cuenta o pues vamos a dejar que tú lo hagas, ¿no? Hasta cierto tiempo. Pero si después de este plazo no has hecho nada al respecto, pues entonces ya prepárate porque sí vamos a ser nosotros los que te vayamos a ayudar, ¿no? O sea, planteándolo siempre desde esa perspectiva. No es para causarle algún tipo de daño, para querer generar algún tipo de conflicto, es por ayudarle a final de cuentas. Después de todo, creo que algunas de esas conductas de autolesiones o autolesivas finalmente es como un aviso, ¿no? Como una llamada de atención respecto a algo me está sucediendo y no sé qué hacer, ¿no? Y pues bueno, una manera de ayudar puede ser esa. Que sea la familia la que tome ese tipo de decisiones. Pero lo que hay que tener en cuenta va a ser eso, ¿no? Va a haber mucha resistencia.
una gran resistencia a aplicar ese tipo de... en ocasiones también así directamente nos plantean algunas de esas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer si algún familiar es alcohólico? ¿Qué puedo hacer si algún familiar tiene un comportamiento, una conducta rara, ¿no? Anormal? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por esa persona, ¿no? Y pues bueno, creo que en principio de cuenta, pues es por la misma cercanía que tenemos con este familiar, pues yo creo que podemos tratar el tema con una mayor cercanía, con una mayor calidez, poderle planteando, ¿no? Poco a poco, pues de la necesidad que vemos, ¿no? De que quizás reciba un poco de ayuda más profesional, el poderle brindar información, ¿no? De algunos lugares o con quién se puede acercar para recibir ayuda, ¿no? Por sí mismo e incluso también acompañarle, ¿no? O sea, para que la persona no se sienta sola en ese proceso y pues bueno, incluso nos podamos asegurar de que sí lo haga, ¿no? Yo creo que son algunas formas como inicialmente lo podemos hacer. En algunos otros casos, sobre todo cuando hablamos de menores de edad, porque ahí pues bueno, los padres son quienes asumen la responsabilidad por completo, creo que es cuando más se presenta esa situación en la que pues no es tanto de que sea por la voluntad del niño, ¿no? Sino que son los padres los que deciden que su hijo quizás tiene un problema de comportamiento, un problema de conducta, y hay la necesidad de que acuda, pues ya sea con el psicólogo o algún centro de readaptación o algún lugar especial, ¿no? Donde reciba algún tipo de intervención. Y ahí es en donde yo creo que hay una mayor resistencia, porque no es de que los niños también, volvemos al punto, no lo están haciendo por su propia voluntad. Incluso hay más esta resistencia, sobre todo en el caso de los adolescentes, ¿no? Los que dicen, bueno, es que yo no estoy mal, ¿no? O sea, son mis papás, son mis padres los que están mal, ¿por qué soy yo el que tiene que acudir a un centro de rehabilitación? Más bien son ellos los que deberían de estar ahí. Entonces todavía se manifiesta la resistencia pues mucho más grande, porque de entrada se considera que no son ellos quienes tienen el problema. Sí, le echan la culpa, ¿no?, a la parte de los padres. Y fíjate que en ese caso, aquí compartiendo un poquito y espoleándome, yo siempre aquí, ¿no? Ya como en la parte de la confianza del podcast, como que me siento como con ganas de compartir, ¿no? Algo propio. Y sí, fíjate que de alguna manera yo cuando ya había platicado en algunos de los momentos y de los programas, cuando estaba yo en la secundaria, que andaba con ese rollo de las pandillitas y pues ya sabes, ¿no? La parte que uno le gana de repente en esos momentos, tratar de socializar, de defenderse y adaptarse a las circunstancias, porque también yo lo vi mucho en ese sentido. El lugar por donde estaba la secundaria estaba muy feo. Entonces era adaptarte a las circunstancias, o si no, pues te dejabas comer, ¿no? Y ya después de toda la situación que pasó, que me corrieron de la escuela, me corrieron de mi casa, me dijeron, te vamos a aceptar otra vez solamente si vas a un curso, ¿no? Que les platicaron, ya ves, ¿no? Que este tipo de centros de rehabilitación es como de plática entre amigos, entre familiares, ¿no? Es que yo escuché y que le sirvió mucho a tal persona, que también llévalo. Estamos hablando que yo tenía como unos 13, 14 años aproximadamente. Entonces, el lugar se llama Neuróticos Anónimos. Me dijeron que fuera como a todas las sesiones para que yo encontrara como un camino hacia la verdad, ¿no? Y era una cuestión complicada. De entrada sí me senté muy, muy forzado, ¿no? Era como de pues de fuerzas, ¿no? Ahora sí tengo que estar yendo porque mis papás me dicen y porque pues si yo quiero otra oportunidad y demostrarles, pues ahí estoy, ¿no? Como que muy condicional también, ¿no? La parte familiar, en el hecho de que si van a confiar en mí es porque me están diciendo que vaya, y si voy significa que sí es cierto, ¿no? Entonces era como esa dinámica. Sin embargo, muchas de las actividades que pasaron en el momento, yo no tenía mucho conocimiento, ¿no? Igual uno sabe que está bien, que está mal, pero ya como más a fondo en el hecho de que luego te dicen algunas cosas y que se tiene que hacer de esa manera porque no hay de otras formas y porque solamente así ha funcionado, llega a ser algo complicado. Y después con el tiempo sí me fui dando cuenta que pues no es una cuestión muy profesional de alguna manera. Yo entiendo muy bien, yo la verdad, por un lado creo que respeto mucho los centros de rehabilitación porque de alguna forma son personas que quitan la adicción como de trancazo, ¿no? Que yo sé que no es lo más adecuado, pero tienen sus métodos para tratar de llevarlo a cabo, que lo cual en la terapia pues sí es como un proceso gradual. Eso es como lo que llego a respetar. Lo que no llego como a estar muy de acuerdo es como en las formas que tratan de hacerlo, ¿no? Porque ahí Neuróticos Anónimos está muy pegado a Alcohólicos Anónimos, entonces es como la misma casa, ¿no? Donde los lunes, miércoles y viernes es Neuróticos y martes, jueves y sábado es para Alcohólicos, ¿no? Entonces de repente había algunas convivencias que se hacían y sin embargo muchas de las actividades que realizan va muy enfocado a la parte agresiva, o bueno, de mi perspectiva fue como una cuestión muy agresiva, ¿no? En las partes de las actividades que realizan
No lo cuento porque luego qué tal si alguien de los que nos está escuchando lo van a mandar ahí, pero sí como de algunas actividades que uno sí le va pensando mucho, ¿por qué tengo que realizar ciertas cosas? ¿Por qué lo utilizan de cierta manera? Y los que están ahí realmente no hay un profesional como de la salud, ¿no? Sino que es más bien la persona que ha pasado también por ciertas circunstancias y que le funcionó, que salió adelante, que lo dejó, que se superó a sí mismo y entonces ya le toca a él también hacer lo mismo, pero es como hacer lo mismo que se venía haciendo desde hace muchísimos años sin medir algunas cuestiones. Yo creo que ahorita igual ya se asesoraron un poquito, pero en mi tiempo sí era una cuestión así como que pues se la aventaban, ¿no? Y se la jugaban a lo fuerte y de alguna manera pues es esta cuestión como de la resistencia, ¿no? No voy a hacerlo porque pues qué va a pasar, ¿no? Y era más como en la cuestión del comportamiento. Eso de neuróticos era más como el comportamiento que uno tenía a su alrededor y cómo se dañaba a sí mismo. Y sí, tenía mucha cuestión como de psicología, que hasta ahorita que lo estoy mencionando, fíjate, estoy viendo como la incoherencia, ¿no? De por qué no me mandaron a un psicólogo mejor y me mandaron al final a Neuróticos Anónimos. A lo mejor dijeron, no, con un psicólogo no la va a hacer. Pero creo que de necesita algo manera, más fuerte, ¿no? Ándale, no va a entender con que platique, ¿no? Entonces, que le pongan todo a las actividades. Y fui a una actividad, fíjate, compartiendo pues un poquito en ese sentido. Fue una actividad que se llama Hacienda. Es como que te mandan a Hacienda, que según eso es como para sacar todas las emociones que uno tiene, pues de la mejor manera, ¿no? Y ahí te cuentan que pues hay una alberca, que hay motonetas, que juegas a tiro al arco y no, hombre, un montón de cosas. Al final de cuentas es otra dinámica completamente distinta y es muy fuerte, ¿no? Como una cuestión de presión, o sea, como presionar la situación para que uno diga, ya entendí. Y yo lo sentí de esa manera, la verdad. Y creo que de alguna forma llegamos a tener alguna conciencia de ese tipo de situaciones y más por la cultura, que es como esa presión que tenemos que hacer para poder hacer el cambio, ¿no? Ahorita me viene a la mente una frase de mi abuelito, que en paz descanse, que lo tengo muy marcada porque fue en un año nuevo, ya hace muchísimo tiempo, hace como unos 6, 7 años, y yo me sentía un poquito mal del estómago porque aquella vez me dio gastritis, y sí me vio mi abuelito, ¿no? Se acercó y me dijo, oye, ¿qué tienes? Y le dije, no, es que me siento mal. Y me dijo, pues siéntate bien. Y se fue, ¿no? Entonces yo dije, mágicamente, ¿no? Como varita mágica, siéntate bien, pum, rápido, haz lo que sea, ¿no? Es pareciera que es como ya, en ese momento ya, no hay nada más. Y se me quedan muy grabadas esas partes porque de alguna forma, pues es la sociedad que hace que uno haga las cosas ya, que se mueva y cambie ya, que lo deje ya. Y creo que cuando tenemos esa idea, comúnmente las estrategias que se llegan a aplicar llegan a ser como que muy fuertes, ¿no? Muy pesadas y en algunas ocasiones muy agresivas. Y creo, bueno, no sé si compartes tú esta opinión conmigo, que no es que estemos en contra de ese tipo de centros o ese tipo de lugares o de organizaciones, porque independientemente de los procesos que se lleven internos ahí, al final de cuentas, pues sí, creo que hay evidencia de que muchas personas han logrado vencer, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción o algunos problemas, ¿no? Quizás aquí lo que sí estamos cuestionando es los métodos, ¿no? Los procesos que seguimos para tener ese fin, que desde una perspectiva de algunas de estas organizaciones es como de confrontar a la persona, ¿no? A aquello que le está causando un problema y podérselo así decir como muy directamente y someterlo quizás a algún tipo de situaciones tanto físicas, ¿no? Como mentales, emocionales, que lo lleven como al límite para que entonces a través de ese cansancio, ese agotamiento, pues, pueda llegar a vencer, ¿no? Y a encontrar quizás dentro de sí mismo esa fuerza, esa voluntad de poder hacer cambios. Por supuesto, y vencer esas resistencias, ¿no? Y creo que de cierta forma ha funcionado, ¿no? A muchas personas sí les ha funcionado y han logrado alcanzar esos objetivos. Lo que nosotros planteamos es que desde una perspectiva de la psicología esto sucede de una manera distinta, ¿no? O sea, vamos acompañando a la persona para que quizás estas confrontaciones no sean tan fuertes que lo puedan llevar a manifestar quizás sensaciones de sentirse humillado, de sentirse devaluado, de sentir vergüenza, de sentir todavía más culpa de la que ya de por sí están sintiendo, sino que el acompañamiento va siendo
además de que va siendo más gradual, pues va siendo también mucho más comprensivo, ¿no? Es decir, entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo internamente en esta persona, cuáles son las resistencias que va acompañando su proceso y cómo podemos irle ayudando a que las pueda ir venciendo poco a poco, o sea, sin que necesariamente eso le implique el tener que vivir una experiencia traumática, ¿no? Porque si no, entonces ya no regresan a la terapia, ¿no? O sea, duran nomás unas sesiones y ya luego no vuelven a ir, ¿no? Digo, no decimos que no sucede, porque sí llega a suceder también como parte del proceso, pero entonces ahí es parte de la labor que nosotros hacemos, ¿no? De acompañarle para que entonces eso tenga un significado de sanación para la propia persona, ¿no? Y no que simplemente se desborde o se manifieste así esa emoción o ese estado emocional de manera descontrolada, ¿no? Como llega a suceder en algunos de estos otros procesos donde pues no tienen un acompañamiento profesional. De las dos formas a mí me parece que se puede lograr el objetivo. Ahí ya está en cada quien cuál cree que pueda ser más afín, ¿no? a su propia persona. Si lo quieren hacer a través de un modelo así como que un poco más intenso en ese sentido, o a través de un acompañamiento al que van a llegar al mismo resultado, ¿no? Pero sin la necesidad de pasar quizás necesariamente por una experiencia tan traumática como puede ser esta. Aquí yo quiero traer a la conversación justamente, porque lo compartíamos como parte de la preparación del tema, es este documental, ¿no? Que se transmitió a través de la BBC hace pues poco más de un año, sobre los campamentos de disciplina extrema para niños, niños y niñas, en donde precisamente los métodos que se utilizan dentro de esos campamentos son así, ¿no? O sea, es confrontar al niño, ¿no? Son como estas terapias de choque, ¿no? En donde se les confronta así de manera directa al problema, pero se hace a través, creo que de generar, ¿no? Un estado sí traumatizante en donde los niños, o sea, ahí están llorando, ¿no? O sea, porque tienen miedo. Es a través del generarles miedo el que se intenta conseguir que cambien un comportamiento, una conducta. Y ellos mismos lo manifiestan ahí en este documental, ¿no? Y dicen, cuando se les pregunta cómo se siente, ¿no? Al estar viviendo o pasando por esa intervención, en algunos de ellos lo que manifiestan es enojo, ¿no? Se sienten enojados, se sienten enojados con sus propios padres por haberlos llevado ahí, ¿no? O sea, decepcionados porque les hayan mentido por haberlos llevado ahí, ¿no? Y finalmente el resultado en el caso de algunos de estos chicos es que sí logran hacer cambios en su comportamiento, pero ¿a costa de qué? ¿No? Y esa sería la pregunta. ¿A costa de vivir por humillación, de pasar por humillación, de pasar por dolor, por sufrimiento, por sentimientos de culpa? Creo que desde mi perspectiva al menos no creo que vale tanto la pena. Sí, no, yo creo que es una cuestión que va inducida, entiendo, ¿no? A la parte como de ir empujando a la persona para que sepa defenderse a corta edad, como de las cosas que se le vengan en la vida. Pero no creo que sea la cuestión más conveniente, y más en la parte de los niños. Sí recuerdo ese documental por partes, la verdad lo vi hace mucho, y como hay una presión muy fuerte, ¿no? Cómo es el hecho de hacer sentir mal como para que la persona saque las cosas. Lo he visto mucho, y también como en algunos trabajos, ¿no? Como en la parte de que cómo va a trabajar bajo presión, ¿no? Hay que presionarlo. Pero creo que es importante más bien cómo... No, incluso es deseable, ¿no? O sea, sí, algunas empresas lo plantean así, ¿no? Entre los requisitos es que sepas trabajar bajo presión, ¿no? Sí, no, y es la cuestión, creo que es importante, creo que todos llegamos a trabajar de alguna manera bajo presión en muchos aspectos, y creo que sí se puede realizar, ¿no? De la mejor manera, pero creo que con otras medidas, ¿no? No tampoco como hacerlo muy fuerte. La otra vez me tocó dar una charla sobre la cuestión de inteligencia emocional, y ahorita hablando brevemente de eso, porque de alguna manera la persona que puede controlarse a sí misma, que tiene más experiencias para poder como gobernarse, es una persona que va creciendo, ¿no? En muchos aspectos, y luego llegamos a ver como en ciertos trabajos, en ciertos puestos de la sociedad, que hay personas que no son muy tolerantes ante ciertas cuestiones, pero sí se dicen que son tolerantes a la frustración, ¿no? Pueden trabajar bajo presión, y que nada más de eso se trata. Que son personas que llegan a comentar que el trabajo es duro, el trabajo es algo que no nos gusta, entonces lo tenemos que dejar así, ¿no? O sea, así es el trabajo. Entonces llegan a tener como ciertas ideas, y creo que después es como ir proyectando mucho esa sintonía. Y creo que en ese tipo como de campamentos, como de rollos para cambiar el comportamiento, pareciera que es más bien como amaestrar, ¿no? Como tratar de condicionar a la persona para que actúe de cierta manera. Ahorita me acordaba de un capítulo de Los Simpson, cuando quieren meter a Bart y a Lisa, que porque no entienden cómo comportarse, y les mienten, ¿no? Les dicen, vamos a ir a Disneylandia, por eso mencionaba eso ahorita se me vino también en la cabeza.
y los mandan a un centro como de militar para tratar de arreglarlos, ¿no? Y ahí es como que bajo presión todo, ¿no? Lo hacen levantar temprano, hacer ejercicio, luego pasar como por ponen ahí así un centro como de un montón de, se me fue ahorita la onda en ese sentido, pero es como de espinas y de cristales y de todos, y tienen que pasarlo con una soga. Entonces van pasando y tratar de hacer lo mejor posible. Y hasta en el mismo capítulo se burlan mucho que porque dicen que eso ya lo quieren quitar, que porque es una forma muy amenazante hacia los niños, de que los frustran, ¿no? Entre algunas experiencias. Y creo que de alguna manera no es como lo más ideal. Entiendo cuál es la función y como bien lo mencionas, claro que estoy como de acuerdo en que hay ciertos centros que utilizan ciertas estrategias que les van funcionando porque quieren tener un fin al final. Sin embargo, esa forma de poder hacer las cosas, ¿no? Que nada más se trata de eso para hacerlo rápido y bueno, y que al final igual la persona puede entenderlo muy bien, pero puede tener algunas secuelas, ¿no? Así como tipo naranja mecánica, que es como condicionar a la persona, ¿no? Como a que haga ciertas cosas, a que responda de cierta forma ante ciertas circunstancias, y sin embargo, si en algún momento no da un seguimiento por completo en ese sentido, pues no hay como un buen resultado de manera consciente, ¿no? Y es que, bueno, desde esa perspectiva también del condicionamiento, que sí es así, ¿no? Que sí es una especie de entrenamiento para la vida y que incluso es una de las técnicas o de los recursos que se utilizan en psicoterapia desde la perspectiva cognitiva conductual, ¿no? Pero que se toman de manera así como aislada y se implementan en algunas organizaciones o en algunos de estos centros y se intentan replicar sin ningún tipo de guía de orientación experta en esta materia, porque insisto, sí es parte como de los procesos que se deben utilizar al interior de un proceso de psicoterapia, pero digamos que no solamente se basan en únicamente plantear castigos, ¿no? Como suele haber en este tipo de lugares, castigos de tipo positivo. Bueno, aquí ya si nos metemos a ese tipo de conceptos a lo mejor no le encontramos tanto sentido, ¿no? Pero castigos en donde simplemente se le da o se le asigna algún tipo de daño, de maltrato físico, emocional a la persona, sino que hay una gran variedad de diversidad de recursos, incluso mucho más efectivos, ¿no? Como puede ser a través de ciertos reforzadores, para igualmente conseguir que un individuo modifique, cambie su conducta a una más funcional, una más adaptada. Pero bueno, es justamente lo que se consigue, ¿no? Cuando solamente nos basamos en un tipo de método o en un tipo de técnicas a utilizar, como luego eso suele suceder al interior de algunas de las familias, ¿no? Se intenta modificar o controlar ciertos aspectos de la conducta de los hijos a través solamente de castigos, ¿no? Y es lo único que los niños conocen para poder regularse o autorregularse, y no conocen otra forma más que a través de castigos, y crecen pensando y reconociendo, admitiendo que a través de ellos fue como se formaron como personas y son los buenos hombres o mujeres que son adultos ahora, ¿no? Y que fue a través de los cinturonazos y a través de los chanclazos, ¿no? O a través de los golpes como son hombres de bien en la actualidad, ¿no? Y se mantiene como esa idea, esa noción, ¿no? Esta creencia, y lo replican con sus propios hijos, y así es como se va transmitiendo ese tipo de modelos, ¿no? de crianza. Sin embargo, no es la única forma, ¿no? E incluso los padres lo llegan a hacer, ¿no? O sea, si llegan a aplicar ciertos reforzadores con los hijos de una manera pues mucho más positiva. Sin embargo, ahí la dificultad que luego encontramos es la inconsistencia, en el sentido de que bueno, a veces sí lo hacen, a veces no lo hacen, a veces depende del humor, ¿no? Con el que está el papá o el humor con el que está la mamá. Y es en donde nosotros les ayudamos, ¿no? A que vayan estableciendo ahí como que un criterio de cómo hacer uso de esas herramientas que son desde estas perspectivas psicológicas, pero aplicadas de una manera pues mucho más, además de mucho más consciente, pues mucho más organizada también, ¿no? Y más disciplinada, que es lo importante. Para cuando se usan así de manera aislada, pues es cuando se presentan, creo que mayormente estas dificultades. Muy bien lo mencionas, creo que una cuestión complicada en ese sentido es creer que funcionó, porque de alguna manera ya no lo estoy haciendo. Sin embargo, hay cosas que luego no nos damos cuenta, ¿no? Yo conozco mucho en ese aspecto, pues amigos, ¿no? Y también en esa parte de la terapia, algunos pacientes, en el sentido de que me trataban de cierta manera, me hacían esto, pero estoy bien, ¿no? O sea, o no tengo ningún problema. Y de repente tienen como 4 o 5 libros a la mitad, tienen un desorden organizado, que es como lo llegan a mencionar constantemente. Hay una cuestión de falta de tolerancia ante ciertas cosas y hay otras cosas que no pueden como soportar porque luego se pueden poner mal. Sin embargo, toman como referencia de que sí les funcionó.
y sin embargo esas secuelas se van representando en esos momentos. Creo que es por eso bien importante buscar como estrategias de una manera un poquito más reglamentarias, ¿no? O más específicas en esa parte, cuáles son las consecuencias que pueden existir. Y ahorita que lo mencionas, se me viene a la mente esa parte como de los chavos de ahora, ¿no? La cuestión también de los padres no querer hacer algún tipo de daño porque luego puede hacer algo complicado, porque a lo mejor entienden que el castigo va a hacerlos cambiar, va a hacer que su comportamiento sea mejor. Entonces mejor no lo castigo, mejor no le hago algo. Y el hijo empieza a tener como ciertas cuestiones de poder, en el sentido de que pues no pasa nada, lo sigo haciendo, ¿no? También. Exacto, y yo lo he visto bastante ahorita, más en el sentido como de pues la pandemia que se vino, ¿no? Y que ahora pues los papás están más con los hijos y los hijos casi no pueden salir, y las cuestiones de las clases en línea. Creo que de alguna manera se junta todo, ¿no? Se junta como en el sentido de que pues ya no pueden, y es la necesidad de hacer otras cosas, y los padres también no poder como con esa situación. De alguna manera la escuela los ayudaba, o ciertas reuniones los ayudaban, pero ya estar mucho tiempo juntos en ese sentido es como, ¿y ahora qué hago, no? Ahora cómo le aplico ciertas cosas para no perder esta parte. Creo que es algo bien importante. Ahorita se me viene mucho a la mente esa parte, igual comentando así rápidamente una anécdota. Cuando trabajaba en una escuela como coordinador, me tocaba platicar con los papás respecto a la cuestión como de sus hijos que son adolescentes. Hay que ponerlo desde un principio, en esa cuestión de no saber qué tipo de estrategias utilizar. Me llegaron a pasar algunas cosas desde donde los papás llegaban a decirme, ¿sabes qué? Quiero que le quites el celular a mi hijo. No, pero pues su hijo no tiene problemas con el celular en la escuela, o sea, nunca lo saca en clases, nunca se le ha quitado, nunca ha tenido una llamada de atención. Y el papá decía, no, pero en casa sí. Y es que si yo se lo quito, la va a traer en contra mía. Mejor tú quítaselo. Y decía, híjole, o sea, ya meternos como en situaciones más de casa que de una cuestión académica complicaba, ¿no? También papás que llegaban a decir, es que no sé qué hacer con nuestro hijo, no sabemos qué hacer con él, no sabemos qué decirle, le decimos de todo y siempre está muy agresivo con nosotros, azota la puerta, no nos deja entrar, y mencionaban todas las cosas complicadas del hijo, y el hijo ahí al lado, ¿no? Entonces yo decía, híjole, o sea, sacaban toda la cuestión de lo del hijo, y el hijo escuchando, sabiendo que tiene ese poder. Y sin embargo es una cuestión como que bien complicada. Se me viene a la mente porque de alguna manera también es esta cuestión como de qué estrategias utilizo, porque entonces nada más conozco que el castigo o esa forma violenta o agresiva de alguna manera, pues mi familia o mis ancestros lo llegaron a realizar para que yo fuera mejor persona, pero yo no quiero hacerlo con mis hijos, y creen que entonces pues no se utiliza eso. Se van al extremo, ¿no? De ya no hacer nada, no intervenir de una manera directa con ellos. Exacto, ya no es como hacerlo directo, mejor ya no lo hago, ¿no? Mejor lo dejo hasta ahí para no tener problemas con él, porque luego no sé qué voy a hacer con eso. Y es esa cuestión de las reglas, ¿no? Empezando desde casa, que creo que es algo bien importante. De ahí, como para todas las demás cuestiones, en trabajo, en centros sociales, ¿no? Y también en la cuestión que estamos hablando ahorita de la parte de los centros de rehabilitación o centros de ayuda, ¿no? Como en esta cuestión de que se hacen ciertas estrategias que no van como cuadrando muy bien con ciertas cosas, más por la cuestión cultural. Creo que al final de cuentas es la parte en donde tenemos un poquito más, pues, de este rollo, ¿no? Más fuerte. Bien, para ir cerrando ya con nuestro tema del día de hoy, Ricardo, ¿qué nos podrías compartir a manera de conclusión? ¿De qué manera puede una persona ayudarse a sí misma para que realmente pueda adoptar cambios en su vida? Yo creo que de entrada en esta parte, y ahorita empezando que es lo del año nuevo y que se hacen algunos propósitos, creo que es importante sí echarse unos clavados internos, más internos que externos, porque comúnmente llega a pasar esta cuestión, ¿no? Las quejas o los cambios son cuestiones externas, pero siempre es importante ver qué es lo que llegamos a tener, como esta cuestión cruda, ¿no? De las cosas como son conmigo. Creo que empezar por esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que me llega a molestar? ¿Qué cosas no me gustan de mí en ese sentido? Y creo que a partir de ahí tratar de buscar algunas estrategias en el sentido como de qué habilidades son las que yo tengo, qué límites, conocerse más en ese sentido, que yo entiendo que es un gran clavado, que no muchos se lo avientan, pero yo creo que pues nunca es tarde para poder hacerlo. Ya estamos en el 2021, ya estamos como ya en esta época de la tecnología, ¿no? Y de tantas cosas que nos han pasado. Creo que no pasa nada si realmente pues nos fijemos un poquito por dentro para saber qué es lo que podemos alcanzar a percibir que no nos llega como a gustar mucho y qué queremos modificar de eso. Antes de decir, es que ya sé que yo tengo un problema, pero no quiero modificarlo porque sé que no voy a poder hacerlo. Antes de llegar a ese punto, porque yo sé que a lo mejor alguno de los oyentes, alguno no, puede llegar como a esa sintonía.
de decir, es que yo ya sé qué, pero no quiero hacerlo porque sé que es difícil. No, yo sé que es difícil y claro, lleva como su tiempo. Sin embargo, sí hay que plantearnos esa parte, ¿no? En donde creo que estoy fallando, a lo mejor en comportamiento, en algunos hábitos que llego a tener, que creo que es muy importante respecto a ese sentido. Creo que sería como una aportación inicial. Y porque quizás también otras personas lo han intentado ya tantas veces y han tenido ya tantos fracasos en cada uno de estos intentos que al final de cuentas terminan por resignarse, ¿no? Decir, bueno, ya para qué lo intento de nuevo si ya sé que no va a funcionar. O sea, ya para qué me vuelvo así como que a poner ciertos planes, objetivos en mi vida, si de cualquier manera pues voy a terminar por no hacer nada, por no cambiar y regresar al mismo estado en el que inicialmente me encontraba. Y bueno, tampoco esa es la idea, sino que más bien, si esto es lo que hemos estado observando que ha sucedido en nuestra experiencia de vida, pues quizás es porque haya la necesidad de buscar ayuda para hacerlo de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Quizás podemos recibir alguna orientación que realmente nos vaya sirviendo. Y en principio de cuentas es, creo, tomar decisiones. No va a suceder ningún cambio en nuestra vida si no tomamos decisiones para que esto suceda. Si solamente se quedan en un nivel de buenos deseos, ¿no? De buenas aspiraciones o de sueños, pues digo, no van a ocurrir mágicamente. Esto va a suceder porque en el transcurso de los días es porque debamos de tomar ciertas decisiones, ciertas determinaciones que nos van a acercar al final de cuentas a lograr esas metas, esos objetivos, y que nos comprometamos a cumplir estas acciones que nosotros vamos a emprender con disciplina. Creo que esa es una habilidad y una cualidad que si no la tenemos tan desarrollada, vale la pena, ¿no? Que le metamos ahí energía, esfuerzo y trabajo a la parte de la disciplina, porque a través de la disciplina es como a final de cuentas también vamos logrando que se cumplan esas metas. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría preguntar a nuestro auditorio, a los que están en este momento nos están escuchando, qué tantas dificultades han estado teniendo quizás en años pasados o en momentos anteriores para adoptar nuevos hábitos o aceptar cambios que son necesarios en su vida. ¿Qué tantas dificultades, qué tantas facilidades han visto en ello? Para que nos compartan, ¿no? Nos lo hagan saber y conozcamos más experiencias respecto a este tema. Y también, bueno, pues aprovechamos para que si alguno tiene la necesidad de trabajar de una manera más personal en esos temas, pues también se puedan acercar con nosotros. ¿Cuáles son tus redes de contacto, tus medios de contacto, Ricardo? Por ahí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como sicricardo.garcía. Y también les paso por ahí mi teléfono 44 31 98 42 30. Cualquier duda, comentario que quieran realizar, lo pueden hacer con mucho gusto y platicamos un ratito. Bien, y a mí me localizan a través de mensaje en WhatsApp en el 44 31 43 84 78 y en redes sociales también me encuentran como @SicCesarMendoza. Bien, amigos, amigas que nos están escuchando en este momento, pues vamos a dar por terminada nuestra misión del día de hoy, este podcast de Hombres al Borde. Los esperamos en nuestra próxima transmisión, la próxima semana, el jueves en punto de las 8. Les agradecemos su compañía en este programa, los invitamos a que lo compartan, ¿por qué no?, en sus redes sociales, a que nos hagan llegar sus comentarios o sugerencias para los temas de nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos por aquí la próxima semana.